Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismecito, drama y sorpresas. Hoy tenemos un tema que en serio, me ha dejado con la boca abierta. Ya saben que me encanta el mundo de las series turcas, y si hay un tema que siempre genera expectación, son las reacciones de las celebridades, especialmente cuando se trata de el amor. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Prepárense porque hoy desmenuzaremos la reacción de Neslihan Atagul, la inigualable Neslihan, al ver a a su ex compañero de trabajo. Sí, ya saben de quién hablo. Pero no solo eso, sino que les voy a contar todo lo que pasó después. La verdad, no van a creer lo que sucedió. Es algo que honestamente me tomó por sorpresa y estoy segura de que a ustedes también. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y secretos, quiero recordarles algo importantísimo, si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos del canal, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les tengo las últimas noticias del mundo del entretenimiento y sobre todo, del mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. No se lo pueden perder, en serio. Vamos, suscríbanse. Ya. ¿Listos? Perfecto. Ahora sí, empecemos. Así que, ¿listos para el drama? Porque el drama es real. Como ya les adelanté, el tema principal de hoy es la reacción de Neslihan Atagul ante Burak Özçivit. Ya sé lo que están pensando, la pareja de Kerem Bürsin. ¿Por qué tanta emoción? Bueno, porque la situación no es tan sencilla como parece. Para empezar, hay que recordar que Neslihan y Burak trabajaron juntos hace ya varios años, en una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos. Estoy hablando, por supuesto, de Karasevda, o Amor Eterno para Nosotros. ¿Se acuerdan? Imposible olvidarla. Fue un éxito rotundo, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y que, por supuesto, generó una química impresionante entre sus protagonistas. La verdad, la química entre Neslihan y Burak en Karasevda era explosiva. Se veían como una pareja perfecta, y muchos fanáticos especulaban sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las miradas cómplices, las risas compartidas, la forma en que se miraban, todo indicaba una conexión especial. ¿Y quién nos recuerda las escenas románticas de la serie? Eran simplemente inolvidables. La pasión, la ternura, el amor, todo se transmitía a través de la pantalla, y los espectadores no podían evitar enamorarse de esta pareja. En aquel entonces, Karasevda no solo se convirtió en un éxito en Turquía, sino que también trascendió fronteras. La serie se transmitió en numerosos países, y Neslihan y Burak se convirtieron en ídolos internacionales. Su popularidad creció exponencialmente y sus nombres eran sinónimo de éxito y talento. Los fanáticos de todo el mundo soñaban con verlos juntos en la vida real, pero la realidad, como suele suceder, era más compleja. Neslihan en ese momento ya estaba con Kadir Doğulu, con quien posteriormente se casó. Su relación era sólida y estable, y aunque la química con Burak era innegable en la pantalla, la vida sentimental de Neslihan estaba definida. Kadir Doğulu era su compañero, su confidente, su amor. Y aunque Karasevda los unió profesionalmente, la vida privada de Neslihan estaba enfocada en su relación con Kadir. Y Burak y Fariye Evcen, su actual esposa, se conocieron precisamente en el set de otra serie, Al-Ku. La historia de amor de Burak y Fariye también cautivó al público, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su amor se consolidó con el tiempo y actualmente son padres de 2 hijos. La vida de Neslihan y Burak siguió caminos separados después de Karasevda. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas. Neslihan consolidó su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía, mientras que Burak se convirtió en uno de los galanes más cotizados del país. Ambos construyeron una sólida trayectoria, y sus nombres siempre han sido sinónimo de éxito y reconocimiento. Pero lo interesante aquí es la reacción de Neslihan al encontrarse, o al ver, a Burak. Y lo que detonó esta reacción fue un evento público. Un evento muy importante al que ambos fueron invitados. Se trata de una gala, una premiación, un evento benéfico, algo así.
Imaginen la escena, cámaras, flashes, alfombra roja, y de repente ¡zas! Los fotógrafos y las cámaras enfocan a Neslihan y no muy lejos de ella, a Burak. La tensión en el ambiente era palpable. La prensa y los fanáticos estaban expectantes, esperando capturar cualquier momento significativo. La alfombra roja se convirtió en un hervidero de emociones, donde la elegancia y el glamour se mezclaban con la curiosidad y la expectación. Lo que sucedió a continuación es lo que ha generado tanto revuelo. Las fotos y los vídeos de ese momento comenzaron a circular por las redes sociales y, oh sorpresa, la reacción de Neslihan fue interesante. Digamos que no fue la típica reacción de cordialidad y buenos amigos. La verdad, hubo un par de miradas que hablaron por sí solas. Se notó, digamos, una cierta tensión, una incomodidad incluso. Algunos dirán que es normal, que son solo especulaciones, que quizás la luz estaba mal, que las fotos no reflejan la realidad. Pero, vamos. Los que somos fans de las series turcas, sabemos leer entre líneas. Esas miradas, esos gestos, no mienten. La postura corporal, la expresión facial, la forma en que se cruzan las miradas, todo comunica algo. Y en el caso de Neslihan y Burak, las señales eran claras. Esas miradas fugaces, la falta de un saludo efusivo, la distancia física, todo indicaba que la situación era, cuanto menos, tensa. Las redes sociales, por supuesto, se encendieron. La gente empezó a comentar, a analizar, a especular sobre el pasado de ambos, sobre cómo se sintieron al reencontrarse. Fue un auténtico hervidero. Los fanáticos de Karasevda revivieron la nostalgia y la emoción que la serie les había provocado. Las imágenes de Neslihan y Burak en la pantalla se fusionaron con las fotos y vídeos del evento, creando una mezcla de realidad y ficción que mantuvo a todos enganchados. Pero la historia no termina ahí. Porque después de ese primer encuentro, las cosas tomaron un giro aún más inesperado. Hubo un after party, una fiesta posterior al evento. Y adivinen qué. Neslihan y Burak volvieron a coincidir. Y lo que pasó es todavía más sorprendente. Según fuentes cercanas, se dice que la conversación entre ellos fue breve pero intensa. Que se intercambiaron algunas palabras, que hubo un cierto acercamiento. Y aguas. Que incluso algunos testigos afirman haber visto un abrazo, o un gesto de cariño. ¿Un abrazo? ¿En serio? Imaginen la escena. La expareja, 2 estrellas de la televisión turca, compartiendo un momento de nostalgia. ¿Amistad? ¿Quizás algo más? El misterio está servido. La tensión del evento principal, donde las miradas eran el lenguaje dominante, se transformó en un ambiente más íntimo y relajado. Y es precisamente esto lo que ha generado más expectación y debate. ¿Qué significó ese encuentro? ¿Qué se dijeron? ¿Será que el pasado, de alguna manera, sigue vivo? Las especulaciones se desataron, y las redes sociales se inundaron de teorías y análisis. Es importante aclarar que no hay nada confirmado. Son solo rumores, especulaciones, interpretaciones. Pero, ¿no es eso lo que nos encanta de todo esto? El misterio o el drama, la posibilidad de que algo más allá de lo evidente esté sucediendo. La incertidumbre alimenta la curiosidad y la emoción. Y por supuesto, las redes sociales no han parado de hablar del tema. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada gesto, hasta el más mínimo detalle. Los fans de Neslihan y Burak han debatido, han especulado, han soñado con un reencuentro. Y los más mal pensados ya están inventando historias. Los foros de discusión se llenaron de comentarios, donde los usuarios compartían sus opiniones y análisis. Algunos defendían la amistad entre Neslihan y Burak, argumentando que el tiempo cura las heridas y que es posible mantener una relación cordial después de una experiencia compartida. Otros, en cambio, especulaban sobre la posibilidad de un reencuentro romántico, alimentando las fantasías de los fanáticos más románticos. Las teorías y las especulaciones se multiplicaron, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde las opiniones se enfrentaban. La pasión y la emoción eran evidentes, y el debate se mantuvo vivo durante días. Pero bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar, que el mundo de las series turcas es fascinante, lleno de sorpresas y emociones. Que las relaciones entre los actores muchas veces son tan interesantes como las historias que interpretan en la pantalla.
Y por supuesto que la vida real, a veces, supera la ficción. También podemos concluir que Neslihan, con su reacción, nos ha dado un motivo más para seguir especulando, para seguir debatiendo, para seguir soñando con un posible reencuentro. Y por supuesto que Burak, con su presencia, ha reavivado un pasado que, para muchos, sigue siendo muy presente. La verdad es que aunque no sepamos con certeza qué pasó realmente entre ellos, lo cierto es que este episodio ha generado mucha curiosidad y debate. Y como fans de las series turcas, eso es lo que nos encanta. Nos encanta el drama, nos encantan los misterios, nos encanta la posibilidad de que algo más allá de lo evidente esté sucediendo. La especulación y el misterio que rodean a Neslihan y Burak han demostrado una vez más el poder de las series turcas para capturar la atención del público y generar un gran interés mediático. La química entre los actores, las historias apasionantes y los giros inesperados son elementos clave para el éxito de estas producciones. Y por supuesto, la curiosidad y la expectación que generan los encuentros y las relaciones de los actores en la vida real son un ingrediente adicional que alimenta la pasión de los fanáticos. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dejado pensando. ¿Qué pasó realmente entre Neslihan y Burak? ¿Será que el destino tiene preparada otra sorpresa para estos dos actores? Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más allá de una simple coincidencia? ¿Les gustaría que Neslihan y Burak volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y para finalizar, no olviden darle un me gusta a este vídeo, si les gustó, por supuesto. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, aman el mundo de las series turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre les tengo las últimas noticias, los mejores chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.